¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarme. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones en esta que es la semana número 18 ya. La semana número 18 de transmitir desde aquí, desde mi casa. Y como todas las noches le digo, mi casa es su casa. Mucho que trabajar, mucho que reportar. Y desgraciadamente se lo digo con todas las letras, mucho que lamentar. Sí, mucho que lamentar porque del coronavirus aún no salimos. Y América Latina no se ve nada bien. Bueno, ¿qué le puedo decir? Mucho menos Estados Unidos, ¿no? Pero iniciemos, si le parece, entonces. Bienvenido entonces a Conclusiones, en donde el día de hoy nos estaremos enfocando en Perú. Sí, en Perú, donde pareciera que las cosas se habían venido haciendo bien o se hicieron muchas de las cosas que se necesitaban hacer. Sin embargo, no han resultado bien. No han resultado bien en términos numéricos. Por supuesto que no. Vamos a tratar de entender qué pasa. ¿Qué pasa en Perú? ¿Qué es lo que falta en Perú? ¿Qué es lo que ha fallado en Perú? Además de algunos cálculos que desgraciadamente hablarían de 5 veces más aproximadamente la cantidad de muertos. ¿Qué hay de cierto con estos cálculos? ¿Este subregistro es tan grande? Voy a hablar con la ministra de Salud del Perú el día de hoy. Es mi invitada. Pero antes, por supuesto, siempre tenemos más información de lo que pasa a nivel mundial y en nuestra región con esto del COVID. Vamos. Desde que comenzó la pandemia en el mundo han muerto 650,918 personas. 650,918 personas. Un número récord. Impensado, inimaginable. Hace solo unos meses. Inimaginable. Mucha gente no se lo ha imaginado. Y mucha gente no se imagina lo que puede venir, ¿no? Y los que se imaginan no tienen los mejores escenarios. El cruce de los 650,000 se produjo el día de hoy, este lunes, a las 3 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Estos son datos reunidos por la Universidad Johns Hopkins. Ahora mismo hay en el mundo 16,360,298 casos confirmados. En el mundo, 16,360,298 casos confirmados a nivel mundial. Ahora, ojo, solo en Estados Unidos, el reporte superó ya los 4,2 millones de casos confirmados. De los 16 y pico millones que hay en el mundo, 4,2 millones de casos confirmados son en Estados Unidos. Pero la Organización Mundial de la Salud insiste en que la clave reside en que los gobiernos nacionales trabajen en forma conjunta con los gobiernos locales. Sí, depende de cuáles sean las directrices de los gobiernos nacionales, ¿no? Porque si la directriz de los gobiernos nacionales es no hacer hincapié en el uso de mascarilla, y entonces los gobiernos trabajan igual, imagínense usted, ¿no? Si la directriz del gobierno nacional es que regresen los niños a la escuela, pero sin las medidas necesarias, y los gobiernos locales colaboran, bueno, pues entonces estamos fritos, ¿no? Entonces, sí, que se colabore. Yo le agregaría a esta declaración de la Organización Mundial de Salud que para especificar más, ahora hay que especificar en todo con este tema, ¿no? Especificar que los gobiernos locales trabajen con los gobiernos nacionales siempre y cuando los gobiernos nacionales estén aplicando las directrices adecuadas. El doctor Mike Ryan, que es el director del programa de emergencias sanitarias de la OMS, apunta a que se imite lo que hicieron otros países, donde los gobiernos centrales establecen las estrategias, pero dan a las autoridades locales la capacidad de implementarlas en función de lo que ven en el terreno. En otras palabras, ¿no? Dialogan para adaptarse a lo que cada lugar necesita. Entonces hay como que un plan general cuando hay, en algunos lugares parece que no hay,
pero hay un plan general a nivel nacional y de acuerdo a las necesidades, a los números, a los contagios, a las muertes, a la saturación hospitalaria, etcétera, el gobierno local puede o no decidir ciertas cosas de lo que le sugiere el gobierno nacional. El doctor Ryan agregó que a los gobiernos que reaccionan rápidamente y son honestos, les subrayo la palabra, ¿no? Reaccionan rápidamente y son honestos sobre las situaciones planteadas por el COVID-19, hay que destacarlos, claro que hay que destacarlos. Sobre todo a esos que son honestos, ¿no? Y habló directamente de lo que hacen tanto Australia como Japón para contener la enfermedad, Australia y Japón. Esos países, dijo, están tratando de garantizar que un pequeño número de casos no reaviven una transmisión comunitaria sostenida. Bueno, nada diferente a lo que la OMS ha dicho siempre, ¿no? Sigan a la ciencia, sigan las instrucciones. Pero bueno, vamos a escuchar al director general del organismo. Ponga atención. Where these measures are followed, cases go down. Where they are not, cases go up. Countries and communities that have followed this advice carefully and consistently have done well. En Estados Unidos, un país donde aún vibra la polémica sobre si seguir o no estas instrucciones, aparentemente hay buenas noticias. Sí. Hay buenas noticias porque comienza el primer ensayo clínico de la fase 3 de la vacuna contra el COVID-19. Si usted esperaba que le dijera buenas noticias en cuanto a las... No, las cifras y eso no. La buena noticia es que ya se llega a la fase 3 de una posible vacuna contra el COVID-19. Porque todavía no es la vacuna, es la posible... desarrollada por la empresa de biotecnología Moderna y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. El ensayo se llevará a cabo en casi 100 lugares de investigación de Estados Unidos y se espera que participen 30,000 voluntarios. Se tratará de evaluar si puede prevenir el COVID-19 sintomático, es decir, los que presentan síntomas, después de 2 dosis. Y también, por supuesto, la seguridad de la vacuna, entre otros resultados, ¿no? Efectos secundarios, en fin. El vicepresidente Mike Pence no estuvo ajeno a esta noticia y hasta calificó este día como histórico. Escuchemos. Today is a historic day because today here at the University of Miami, we will begin the first phase clinical trial for a coronavirus vaccine in the United States. 89 sites all across America with more than 30,000 participants will be a part of this phase 3 clinical trial. No es solo en Estados Unidos donde la ciencia está tratando de darle jaque al virus, ¿no? A Brasil han llegado las pruebas de la vacuna que está desarrollando la Universidad de Oxford y la empresa farmacéutica AstraZeneca y comienzan a probarla con 5,000 voluntarios, pero no son los únicos. A Brasil también llegó la biofarmacéutica con sede en China, Sinovac, para comenzar sus propios ensayos. Y hasta la estadounidense Pfizer está haciendo lo mismo. En Brasil, bueno, imagínense en Brasil cómo no, ¿no? Creo que 2 de los lugares donde más podrían aplicar estos esfuerzos serían Estados Unidos y Brasil, o por el número de contagios, digo yo. Pero bueno, ojalá que alguna, o que todas, ¿no? Que imagínense que pusimos en el país, qué padre sería que hubiera 3 o 4 diferentes vacunas en contra del COVID-19, ¿no? Porque siempre el temor de que se pueda hacer aquí un negocio multimillonario, bueno, ¿qué le puedo decir yo? Más que multimillonario, por parte de algunas farmacéuticas, con una sola opción. Ojalá existan varias, ojalá todas. Pero sí quiero dejar bien claro, porque hay una cantidad de desinformación en las plataformas digitales y en las redes sociales. No hay hoy en día una vacuna contra el COVID. Hay prospectos que están dando resultados optimistas, ¿no? Algunas de ellas han llegado a la fase 3, pero no hay todavía vacuna. Para que, si usted lee que ya descubrieron la vacuna, tocado ver, tristemente tengo que decírselo, plataformas y medios que reportan que la vacuna contra el COVID llegó a la fase 3. No, a ver, momento. No es la vacuna contra el COVID que ha llegado a la fase 3. Es un prospecto.
que te llegara a ser una vacuna. No hay vacuna, ¿ok? Hay que entenderlo muy claramente. Ojalá todas resulten efectivas, sí, es lo que deseamos todos, que se puedan empezar a producir masivamente, que todo el mundo tenga acceso a ellas, que no vaya a ser un tema de millones y millones y que cueste carísima, no. Ojalá que todo resulte bien, que todos tengan acceso y que se pueda producir masivamente. Ahí está. Bom dia. Voltar a trabalhar ou não? Vamos sim. ¿Sabe qué? Vamos a quedarnos en Brasil, ¿no? Vamos a quedarnos en Brasil, que sigue sumando víctimas vertiginosamente. En minutos veremos los detalles de nuestras cifras habituales en América Latina. Y bueno, es que hoy el presidente Jair Bolsonaro regresó al trabajo después de dar ya por fin negativo al virus. Bolsonaro tuvo ese resultado este sábado y lo hace justo en medio de una acusación contra la humanidad que le hace el Sindicato de Trabajadores de la Salud ante la Corte Penal Internacional de Justicia de La Haya. Acuérdense, esta es otra, porque bueno, esta es ante la Corte Penal Internacional de La Haya, en contra de Bolsonaro. Pero había otra, recuerde que venía del legislativo, de una bancada, por supuesto, buscando llevarlo a un juicio político por el manejo del COVID, en ambos casos. Ahora, este que se presentó en La Haya, el documento de 64 páginas argumenta que Bolsonaro cometió estos crímenes cuando se negó las medidas necesarias para proteger al pueblo brasileño durante la pandemia. Y bueno, si se toma el principio de que es la obligación del Estado asegurar precisamente la vida de sus conciudadanos, pudiera tener asidero. Hay que ver qué más se planteó en esos 64 páginas, ¿no? La denuncia está firmada por una red sindical de más de 1 millón de trabajadores de la salud, así que viene desde el frente de la ciencia. La querella sostiene que Bolsonaro ha tenido una actitud de desprecio clara, ¿no? Pública y notoria, negligencia pública y notoria, y negativismo que trajo consecuencias desastrosas, público y notorio. Un cuadro difícil, a tal punto que la oficina del presidente no quiso ni siquiera referirse al tema. ¿Por qué no quiso referirse al tema? Si Bolsonaro habla de todo, ¿no? Habla muy fácil además. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Temor o qué? ¿O desdén? ¿O pretende ignorar? La acusación es seria, es grave, por supuesto. En algún momento escucharemos alguna declaración seguramente. Otro de América Latina que se recuperó del COVID-19 es Yanine Áñez, la presidenta de Bolivia, que estuvo internada durante poco más de 2 semanas. Ya se recuperó Yanine Áñez. Hay al menos otros 15 funcionarios gubernamentales en ese país. Acuérdese que muchos del gabinete resultaron contagiados, dieron positivo a coronavirus y continúan así con coronavirus. De hecho, el último en sumarse a esa lista es el mismo alcalde de Cochabamba, José María Leyes, quien lo comunicó este lunes, el día de hoy. Dijo, bueno, tengo COVID. El anuncio se produjo después de que el viceministro de Seguridad Ciudadana, que es Wilson Santamaría, confirmara el domingo que también había dado positivo. Y que el viernes pasado falleciera después de contraer el virus el secretario de Salud de Santa Cruz, Óscar Urenda. Otra víctima más, desgraciadamente. Descansa en paz y a sus familiares nuestro más sentido pésame, por supuesto. Y este es uno de esos héroes, ¿no? El secretario de Salud, médico, uno de estos héroes que ha perdido la vida, como miles, cientos de miles de personas en el mundo. Doloroso. Nuestro más sentido pésame a todos ellos. Ahora, eso es en Bolivia, pero en Colombia están lloviendo críticas. ¿A quién? Estuvo aquí conmigo en el programa, a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. ¿Por qué? Por las nuevas medidas de cuarentena que viene aplicando en la capital, donde se ha visto un aumento preocupante de casos. ¿Se acuerda que yo hablaba con ella, precisamente con Claudia López? Le decía, oiga, pero ¿por qué están con este tema de la cuarentena o sectorial? Porque no hubo una cuarentena total, ¿no? Me explicaba por 1000 formas y datos que les llegan en vivo y monitoreo y en fin. Pero ya le están cayendo encima. Acuérdense que no estaban de acuerdo en el ámbito médico, precisamente. El presidente del Colegio de Doctores de la ciudad, que es Germán Bayona, del que hablamos también aquí, pues medidas, porque dice que están lejos de ser efectivas, y ya lo había dicho, justo cuando la alcaldesa estuvo aquí conmigo, ¿no? Cuando estuvo aquí conmigo, ordenó que todos los ciudadanos hipertensos, diabéticos y obesos se sometan a una cuarentena de 14 días. La alcaldesa. El doctor Bayona opina que, yo le insistentemente a Claudia López,
tendría más sentido. Para la ciencia, para el doctor Bayona, debería ser una cuarentena total, ¿no? Estricta. Pero Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, insiste en que debe ser zonal, sectorial. En fin, los números no le están dando. Y se lo dijimos aquí, se lo dije con todo respeto, le dije, oiga, pues, ¿está segura que le van a alcanzar los números, las camas, los hospitales? Sí. Bueno, le sigue lloviendo la crítica, ¿no? Y no se trata de eso, no se trata de crítica, hay que dejarlo bien claro. Se trata de encontrar formas que solucionen y que salven vidas. Finalmente eso es lo que se está buscando. Ojalá encuentren la fórmula, porque pocos países la han podido encontrar, de verdad se lo digo. Vamos precisamente a ver las cifras en América Latina y el Caribe, si le parece. Iniciamos en orden alfabético con Argentina, que reporta 167.416 contagios. 167.416 contagios en Argentina y 3.059 fallecidos. De ahí me voy a Bahamas, con 382 casos y 11 muertes en Bahamas. Belice registra 48 infectados y 2 muertos. 48 infectados y 2 muertos en Belice. En Bolivia hay 71.181 contagios y 2.647 decesos en Bolivia. En Brasil se contabilizan, escuche, más de 2.442.300 casos y 87.610 decesos. Eso en Brasil. Vamos en Chile. Chile, 347.900 casos y 9.187 muertos. Colombia cuenta más de 257.100 contagios, 257.100 contagios y 8.777 defunciones. Los números siguen arriba. Costa Rica, 15.841 personas infectadas y 115 víctimas mortales. En Cuba el régimen reconoce 2.532 contagios y 87 muertos. Ecuador registra más de 81.160 casos, ¿sí? 81.160 casos en Ecuador y 5.532 muertes. De ahí nos vamos a El Salvador, 15.035 casos y 408 fallecidos. El Salvador, 15.035 casos y 408 fallecidos. Guatemala ya con más de 45.300 contagios. Guatemala, 45.300 contagios y 1.761 muertos. Toma en cuenta, la densidad poblacional de cada país, para que entienda la gravedad de los números. En Haití se cuentan 7.315 personas infectadas y 157 fallecidos. Honduras, más de 39.200 casos confirmados y al menos 1.116 muertes. Esto de acuerdo a cifras del gobierno de Juan Orlando Hernández. En Jamaica hay 842 casos y 10 defunciones. México actualizó esta noche la cifra, un total de 395.489 contagios, 395.489 contagios y 44.022 decesos. Sí, esto es lo que hay en México, donde por ciento, hoy en la mañanera, como le llama a su conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador, de lo que menos se habló, o de lo que creo que ni se habló, fue del COVID-19. No, se habló del avión presidencial, el mentado avión presidencial. Sí, el mentado avión presidencial, más los cachitos de la rifa, de la lotería, como le quiera llamar. Incluso ahí en el hangar. Ese fue el tema de la mañanera. Imagínense, están en el medio de una pandemia con 395.489 contagios y Andrés Manuel López Obrador hace su conferencia de prensa de todos los días en el hangar con el avión presidencial y, espérese, pero no queda la cosa ahí, no. El subsecretario López-Gatell dice que no es cierto que le hayan fallado los cálculos, que eso es un invento, por decirlo así, parafraseando, de los medios. Pero, óigame, subsecretario López-Gatell, le voy a juntar todas las declaraciones que ha hecho junto a López Obrador, para dejarle bien claro, porque a lo mejor tiene mala memoria. Pero sus proyecciones han venido de que si ya aplanamos, de que si ya domamos, de que si ya va a bajar, de que si ya está bajando, de que siempre no bajó. Sea serio, subsecretario López-Gatell. Hay registro en video, hombre, cuando quiera, cualquiera se lo demuestra. Igual que al presidente López Obrador, que anda dándole el avión al COVID-19.
Nicaragua, de acuerdo al régimen Ortega Murillo, le repito, de acuerdo al régimen, ¿no? 3,439 casos y 108 muertos. Panamá. En Panamá se confirman 61,442 contagios, 61,442 contagios y 1,322 fallecidos en Panamá. Paraguay, 4,548 casos y 43 defunciones. Perú, que es nuestro tema de esta noche, 389,717 infectados y 18,418 fallecidos. Esas cifras pudieran ser otras, pero lo vamos a hablar con la ministra de Salud del Perú. En la Isla del Encanto, Puerto Rico, 15,431 casos y 201 muertos. República Dominicana está, mire usted, 64,156 infectados y 1,083 defunciones. En República Dominicana, le repito, toma en cuenta la densidad poblacional de algunos países. Uruguay lo destacamos. Es más, Uruguay debería de pasarle la receta a varios presidentes de Latinoamérica y de Estados Unidos. Uruguay, el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, debería de reunirse con Trump, con Bolsonaro, con Andrés Manuel López Obrador y darles una guía. Miren, esto es lo que hicimos. Esto es lo que hicimos estrictamente así, ¿no? A ver si logran controlar las pandemias. Tienen 1,202 contagios, 1,202 contagios nada más y 35 fallecidos. Uruguay, impresionante el trabajo de Uruguay. Y Venezuela, de acuerdo al régimen de Maduro, dice hay 15,988 contagios y 146 muertes, de acuerdo al régimen, ¿eh? En fin, bueno, ahí tiene usted las cifras, como ve, pues nada alentadoras. Ahora, si me lo permiten, me voy a una pausa para regresar. A ver, Perú, si parecía que todo se había hecho bien, ¿por qué salió todo tan mal? Me acompaña para responder a esa y más preguntas la ministra de Salud, Pilar Macetti, al regresar. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral #ConCluCovid Perú. El hashtag es numeral #ConCluCovid Perú. Esa es la etiqueta. Por favor, sus comentarios con la etiqueta #ConCluCovid Perú a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soy. F del Rincón. A ver, Perú es un país donde parecía que las cosas se habían hecho bien, se estaban haciendo bien. Lo recuerdo perfecto. Uno de los países que empezó a tomar acciones importantes, ¿no? Conforme a las recomendaciones internacionales. Pero hasta ahora las cosas no han salido bien. Nada bien. A pesar de haber tomado decisiones fuertes, ¿sí? ¿No? Las cuarentenas para frenar los contagios, haber desarrollado programas de apoyo a la población. A pesar de todo esto, el país sigue siendo hoy uno de los más afectados en el mundo por la pandemia. Hay algunos expertos que aseguran que quizá las fallas podrían estar relacionadas con la estructura económica del país. ¿Por qué? ¿Por qué la estructura económica del país? A ver, vamos a entenderlo así. Más del 70% de sus habitantes viven de la economía informal. ¿Qué quiere decir esto? 70% de sus habitantes no podían quedarse en su casa porque no tenían que comer. Entonces, si vives de la economía informal, la mayoría de ellos, más, ¿no? El 70%, no le digo que todos, pero un alto porcentaje de día quedarse en su casa en una cuarentena. No podría. O sea, algunos apuntan a que esa es una de las causas. Sin embargo, en las últimas semanas otro factor emerge, que es los que controlan el sistema de salud regional, lo que permite establecer una fórmula que no siempre funciona, obviamente. Es el que el gobierno nacional decretó una intervención. Sí, porque no funcionó la estrategia del gobierno local en Arequipa. Pero vamos con nuestra Kay Guerrero, que nos tiene más detalles en su reporte acá.
Capira intentó alcanzar el vehículo donde viajaba el presidente Martín Vizcarra tras visitar el hospital Honorio Delgado en Arequipa el 19 de julio. Su esposo tenía nombre y apellido. Su esposo, supuestamente contagiado por COVID-19, esperaba ser de espera del hospital, donde muchos pacientes eran atendidos en las madrugadas. Algunos recibían oxígeno y otros estaban en el piso. Era la fotografía. Pese al esfuerzo, Capira no pudo hablar con Vizcarra. Más tarde, su esposo falleció. Soy la esposa de Clemente Adolfo Mamani. Mi esposo nos dicen que acabó de fallecer, pero en la mañana desayuno. La señorita me dijo que estaba estable. ¿Qué hago yo ahora con mis hijos? ¿Qué hago? ¿Cómo les digo a su papá? Escuchar a la gente. El nido de la denuncia llegó hasta la presidencia de la República, desde donde el presidente Vizcarra pidió disculpas. Les consta que cuando viajo a todas las regiones del país, yo trato de escuchar gente. Y quizás no alcanzo a escuchar a todos. Como no escuché el domingo a la señora Celia, que recién en las imágenes yo vi que quería hablar conmigo. O sea, me dijo, ante el caos y el tumulto no me di cuenta. Y qué lamentable incluso que el esposo de la señora Celia haya fallecido. Le doy el pésame y le pido realmente sinceras disculpas por no haberle escuchado. Vizcarra no pudo escuchar a Capira, pero tuvo el chance de escuchar la agonía del personal médico. Los pacientes pedían auxilio. Es concebible que en este hospital que manejamos 670 pacientes hospitalizados, es concebible que no tengamos un tomógrafo, que no manejemos los pacientes COVID con la tomografía como lo hace Salud. Los médicos exigieron la intervención inmediata del Estado en un sistema descentralizado de la salud a cargo del gobierno regional, en este caso, el Mercáceres. En el tema del dióxido de cloro, hemos pedido al Congreso que lo pueda ratificar. Es una polémica en Perú, ha mantenido su estatus durante la pandemia. Para las especialistas de vacuna y ha promovido el uso del dióxido de cloro, un medicamento no aprobado para tratar el COVID-19. Pero bajo su manejo, la situación es devastadora. Arequipa es una de las áreas más afectadas por el coronavirus en Perú. Hay más de 11.000 contagios y unos 649 fallecidos. Y los casos, advierten autoridades del Ministerio de Salud a CNN, podrían ser 3 veces mayor. El uso del dióxido de cloro. CNN trató de comunicarse con Cáceres sin éxito. El gobernador ha reconocido carencias, pero asegura, pese a lo que dicen los profesionales de salud que allí trabajan, que el hospital funciona muy bien y que está abastecido. En una entrevista a un medio local aseguró que cualquier crítica en su contra son ataques políticos y que su labor ha sido excelente. Vizcarra no coincide. Mediante un decreto supremo, el presidente ordenó la intervención del Ministerio de Salud en Arequipa. Desde el gobierno regional no se ha actuado de manera rápida y eso no es ningún secreto, pero ¿qué estamos haciendo? No podemos dejar, si hay alguna autoridad que no ha actuado a tiempo, nosotros tenemos que entrar a actuar. El gobierno nacional llegó a Arequipa el pasado martes con insumos, personal médico y una estrategia: frenar los contagios y las muertes. Esperan que historias como la de Celia Capira no se repitan. Key Guerrero, CNN, Atlanta. Gracias a Key Guerrero por este informe doloroso, ¿no? Terrible esta pobre mujer, ese desespero. Eso repítalo por miles y miles de personas a lo largo y ancho de Latinoamérica. Tal vez no gritando detrás de un presidente, pero sí gritando detrás de un médico, gritando en un hospital, gritando por la desesperación, la frustración de no poder hacer nada, CNN, quiero aclararles, se comunicó con la señora Celia Capira. Celia Capira nos confirmó la historia, pero dijo que pasaba por momentos difíciles, por supuesto lo entendemos y desde aquí le enviamos nuestro más sentido pésame. Prefiere por el momento no hablar. Y se lo digo con todo cariño y respeto, doña Celia, no hace falta que hable. No hace falta que hable. La acompañamos en su dolor y por supuesto que entendemos. También nos comunicamos con el equipo especial que fue enviado por el presidente Vizcarra a Arequipa.
quienes confirman las condiciones precarias en las que se encontraba el hospital principal, el Hospital Honorio Delgado. Aseguran que ya han puesto en marcha un plan para habilitar unas 600 camas y tratar a pacientes con COVID-19. 200 de ellas, de esas 600, ¿no? Unas 200 con capacidad de oxígeno. También dicen que prefieren analizar la situación porque se trata de sumar, sí, por supuesto, contribuir, no de dividir. Pero nos confirman dos cosas. Una, que a su llegada a Arequipa encontraron una amplia cantidad de insumos que había enviado el gobierno central y que todavía no habían sido repartidos. A estas denuncias el gobernador Cáceres respondió en una entrevista que esos no eran recursos acumulados, sino que habían llegado un día antes. Dos, que el mensaje clave es la atención primaria. No se puede esperar hasta estar muy enfermo para acudir al hospital. Si los síntomas se tratan con prontitud, se podría minimizar la demanda de unidades de cuidados intensivos y, por supuesto, salvar vidas, ¿no? Este consejo le cae, bueno, pues a todo Perú, no solo a Arequipa. Es que las cifras en otras zonas dan miedo también, escuchen con atención. El 25,3% de la población de las ciudades de Lima y Callao en Perú, el 25,3%, estaría infectada con COVID-19. El 25,3% de Lima y Callao. Esto, según lo reveló una investigación realizada por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, CDC, y el Instituto Nacional de Salud, el INS. Instituciones que pertenecen al Ministerio de Salud, no crea que no, viene del Ministerio de Salud esto. El estudio dice que 2.700.707 personas estarían contagiadas con el virus y estima que todavía hay casi 8 millones de personas que son susceptibles de contraer la enfermedad en esas zonas. Pero eso no es todo. No, el epidemiólogo César Cárcamo, del Ministerio de Salud, dijo el domingo al Canal N que podrían ser 43,000 los fallecidos por COVID-19. 43,000 los fallecidos por COVID-19 en el país, entre los 18,000 confirmados por el gobierno y los sospechosos. De ser así, Perú sería el quinto país con el mayor número de muertos a nivel mundial. Vamos a hablar de toda esta situación tan compleja con una de las protagonistas. Le doy la bienvenida a la doctora Pilar Macetti. Además, como siempre, el reconocimiento lo hago todas las noches cuando tengo un invitado que es profesional de la salud, por el esfuerzo, porque son héroes para nosotros, para mí lo son, y agradecerle por todo el esfuerzo y el riesgo que corren para tratar de salvarnos a muchos de este COVID-19. Bienvenida, doctora Macetti. Muy buenas noches con todos, muy buenas noches con todas. En realidad, el reconocimiento debe ser para todos los trabajadores de nuestro país, tanto los de salud que están en primera línea como los aliados de la salud. Hemos contado con un apoyo tremendo por parte de nuestras Fuerzas Armadas y Policiales, los servicios de serenazgo, ha participado los bomberos, los servicios municipales. En realidad, muchísima gente está en primera línea de batalla tratando de sacar adelante la salud de nuestra población. Así es, efectivamente, y hago la referencia de todos los profesionales de la salud, por eso lo decía. Pilar Macetti, como usted sabe, en casa, es la ministra de Salud del Perú y está conmigo en vivo desde Lima. Doctora Macetti, entender estas declaraciones de César Cárcamo, que en realidad es miembro del grupo Prospectiva, pero es del Ministerio de Salud. Pudieran ser 43,000 la cifra de fallecidos. ¿Cómo entendemos esta declaración? ¿Como una posibilidad que apunta a un terrible y gravísimo subregistro o como qué? En realidad, sí tenemos que hablar de las cifras. Como en muchos de los países de Latinoamérica, tenemos marcada dificultad para mantener registros coherentes, actualizados, y en situación de pandemia esto se vuelve mucho más difícil. Analicemos un poquito las cifras. Nosotros tenemos un Sistema Nacional de Defunciones. Es un sistema nacional informatizado en donde el médico lleva la capacidad en su teléfono, con un aplicativo, de hacer el certificado de defunción a nivel nacional. Este registro de defunción
defunciones en este momento y para el día de hoy, para el día de ayer fueron 43.000 fallecidos, el día de hoy registra 44.000 personas fallecidas en nuestro país en el día. Nosotros registramos a través del Ministerio de Salud y con las normas internacionales de por medio a aquellas personas que han fallecido por COVID. Traducido al castellano, registramos las personas fallecidas que tienen una prueba que nos certifique que era por COVID. Y estamos haciendo un registro de las muertes de sospechosos. ¿Qué cifras tenemos? Estoy hablando del día de hoy. Tenemos 18.418 personas confirmadas que sabemos por pruebas y por cuadro clínico que han fallecido por COVID. Tenemos 7.519 personas que son sospechosas. Hemos hecho una serie de cambios en nuestro sistema de registro para tratar de mejorarlo con el apoyo de muchas personas del MINSA, del Ministerio de Salud y de fuera del MINSA. Y tenemos 7.519 sospechosos. En total, dentro del sistema tenemos 25.900 y pico personas entre confirmados y sospechosos que tienen relación con COVID. Y el número que registra el SINADEF es 44.000 y pico. Eso significa que tenemos nosotros lo que se llama el fallecido por COVID, el sospechoso y un exceso de muerte. Este exceso de muerte, en realidad, en este momento son 19.000 personas. Podrían ser todas fallecidas por COVID, pero creo que todo el mundo con lógica entiende que no todos van a fallecer por COVID. Una parte de ellos, y no sabemos cuántos, son personas que han fallecido por COVID y no tenemos registro de ellas. Terminada esta pandemia, en el momento en que esto se calme, porque esto va a ser largo, hay que hacer un análisis del exceso de muerte, como se hace en todos los países del mundo, y de esos 19.000 personas que son el exceso de muerte, veremos cuántas más se van a incorporar al registro. Deben haber seguramente muchas, que todas sean por COVID, difícil porque ahí tenemos los fallecidos por otras causas también. Oiga, doctora Macetti, voy a marcar una pausa, pero déjeme traer algo a colación. ¿Cómo no? El número de muertes es terriblemente superior en exceso. ¿A qué me refiero? En 2019, muertes por todas las causas, es información oficial, es de ustedes, son 114.944. Estamos en julio, estamos en el séptimo mes del año, es decir, un poquito más de la mitad, y ya hay 114.117 muertes. Si proyectamos estadísticamente, esto puede ser hasta casi el doble para fin de año. Entonces, de acuerdo a esto que me dice de sospechosos, que por eso no son incluidos en la cifra y no se puede asegurar que son 43.000, en efecto, esta cifra de número de muertes de 2019 a 2020, a 7 meses, pues creo que puede arrojar también una estadística que reafirme que es el COVID-19 el que está cobrando las vidas. Porque de otra forma la cifra sería muy similar a la del año pasado, no sería tan escandalosa. Se tiene ya casi el mismo número de muertes, poco más de la mitad del año. Esto podría llegar al doble. Entonces, este es otro punto de apoyo que puede sustentar que esos sospechosos, un gran porcentaje estarían confirmados como COVID-19 por la cifra tan inflada que hay ya de muertes por todas las causas a la mitad de este año o un poco más de la mitad de este año. Pero hablamos de eso, si le parece, doctora Macetti, al regresar de la pausa para entenderlo, porque todas las cifras apuntan a otra realidad mucho más terrible, ¿no? Es la ministra de Salud del Perú. Me acompaña en vivo desde Lima. Hago una pausa y regreso con ella para seguir hablando. De regreso y le agradezco su paciencia, por supuesto, a la doctora Pilar Macetti, ministra de Salud del Perú. Le decía, doctora, sí, ya, la falta de inversión en el sector salud en nuestros países, en las regiones, es un tema recurrente. Pero el caso particular, ya lo decía usted, de cambios de ministros en el Perú. ¿Usted cree que esto sea uno de los factores que ha entorpecido o acrecentado la problemática para enfrentar la pandemia? Yo creo que nuestros países tienen que reflexionar a raíz de esta pandemia en cómo realmente nos manejamos. Para empezar, yo he sido ferviente
ferviente defensora de la descentralización. Cuando fui ministra del 2004 al 2006, el proceso de descentralización comenzaba. Y nuestro ministerio fue el ministerio que más funciones transfirió a las regiones previa coordinación. Las regiones hacían capacitaciones con el ministerio, había una evaluación y de común acuerdo, aprobándose esa evaluación, se transferían las funciones a las regiones y fue una experiencia muy interesante que en lo personal, yo que creo en el hecho de que los países deben desarrollarse en forma homogénea y no deben estar centralizados, para mí fue una experiencia muy interesante ver cómo las regiones respondían y reaccionaban y hacían cosas y eran capaces de asumir su dirección. Posteriormente, nuestros países siempre tienen cambios y bueno, hay muy poca continuidad y sobre eso creo que todos los ciudadanos tenemos que reflexionar. Los cambios constantes de autoridades, la falta de una sola línea a seguir, la falta de coherencia, de tener un plan nacional que tenemos, pero que no se mantiene a lo largo del tiempo, yo creo que nos ha debilitado. Además, un sistema de salud fragmentado, en donde una parte de la población se atiende, el 60% que no tiene trabajo estable, se atiende a través del Estado, el Seguro Integral de Salud, un 30% que tiene trabajo estable se va a atender a través de lo que nosotros llamamos el Seguro Social de Salud, y el resto se atiende por las Fuerzas Armadas, por los privados, que son pequeñas cantidades. El financiamiento es distinto, entonces todo es muy heterogéneo, la toma de decisiones se vuelve muy individual y los funcionarios no necesariamente estamos todo lo capacitados que quisiéramos para asumir las decisiones. Muchas de las cosas que han pasado en las regiones a raíz del COVID nos han mostrado la dificultad para gestionar, la dificultad para articular, la dificultad para tomar decisiones. Arequipa es un lugar fenomenal. Es uno de los mejores lugares en nuestro país en cuanto a desarrollo. Nos ha dado presidentes, nos ha dado grandes inteligencias a nuestro país y que han sonado no solamente en el Perú, sino fuera. Y sin embargo, han entrado en conflicto, empezaron muy bien. Luego, el grupo que se formó, el Comando COVID, que reunió una serie de personas para que den orientaciones y sugerencias, ya no fue escuchado y terminamos en este pandemonio tan doloroso, donde hasta nuestro presidente se ha bajado de su vehículo para hablar con los trabajadores de los una actitud que ningún presidente hace. La señora Celia nos dijo una cosa muy sabia. La señora Celia nos dijo que la muerte de mi esposo sirva para algo, que signifique algo. Y yo creo que los cambios que se están haciendo en Arequipa un poco responden a este dolor que la señora Celia tiene que sentir en lo más profundo de su alma y que nos ha contagiado a todos nosotros porque refleja muchas de las cosas que nos pasan. Pues ¿sabe qué? Yo me tengo que ir, pero el mejor cierre es ese. Me ha gustado mucho y le agradezco mucho, doctora Masetti, que tome en cuenta este clamor, este llanto, esta tragedia. Es una persona, pero es la representación de muchas más en el Perú. Me gusta darme cuenta que el presidente Vizcarra y que usted, que tienen la sensibilidad humana, la empatía, el entendimiento de ponerle atención a esa persona en particular, como muchas otras se ven representadas en ella. Y eso lo agradezco y la transparencia que ha tenido el gobierno de Perú, lo tengo que decir. Para cifras, para datos, para hablar con nosotros, para decir que está bien, que estuvo mal. Lo han hecho, lo han hecho. Y esperemos que se encuentre la solución y la diferencia a partir de ahora. Me tengo que ir, ministra. Gracias por su tiempo. Mucha suerte, los mejores deseos. Muchas gracias. Buenas noches. La doctora Pilar Masetti, ministra de Salud del Perú, me acompañó. A una pausa, regreso. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Lo veo mañana. Cuídese, cuídese.